España entre apagones, danas y caos ferroviario. Mientras tanto, el gobierno busca culpables fuera. El último episodio en la red ferroviaria española que ha dejado varados a más de 10.000 pasajeros durante horas en trenes de alta velocidad ha puesto de nuevo en el centro del debate la fiabilidad del sistema de infraestructuras de este país. La línea Madrid-Sevilla, ya lo saben, una de las más importantes del AVE, quedó colapsada el domingo tras un robo de cable que el ministro de Transportes no ha dudado en calificar como sabotaje. Una palabra que no ha sido casual. La han repetido después otros miembros del Ejecutivo como si se tratara de una consigna cuidadosamente escogida. Pero más allá de la etiqueta que se quiera poner al incidente, lo cierto es que los trenes estuvieron parados hasta 12 horas y que miles de viajeros se quedaron atrapados sin información clara hasta bien entrada la madrugada. El servicio se fue recomponiendo lentamente, con retrasos, y hoy ha arrancado con cierta normalidad, aunque el daño, una vez más, ya está hecho. El posible ciberataque del que se habló tras el gran apagón es ahora el sabotaje de la red ferroviaria, en palabras del propio Ejecutivo, del propio Óscar Puente. En ambos casos, el Gobierno señala hacia una supuesta mano negra que estaría operando con fines políticos, y en estos dos casos la oposición acusa al Ejecutivo de desviar la atención y evitar asumir responsabilidades. Y lo cierto es que España también arrastra un problema estructural que pasa por el estado de sus infraestructuras. Sea por un descarrilamiento, por una catenaria rota o por un robo de cobre, el sistema ferroviario parece vivir al borde del colapso. En 2023, fíjense en estos datos, Renfe registró 353.000 reclamaciones, es decir, un 87% más que en el año 2019, y pagó más de 42 millones de euros en indemnizaciones por retrasos. En lugar de reforzar entonces esa confianza del usuario, la compañía optó en julio de 2024 por endurecer su política de devoluciones. Ahora, para recibir una compensación del 50%, el retraso debe superar la hora, y solo si se rebasa la hora y media se devuelve el importe íntegro del billete. Una decisión difícil de explicar en un contexto de crisis de servicio. A todo esto se suman los fallos técnicos de los nuevos trenes Abril, anunciados como una revolución en la alta velocidad. Desde su llegada en primavera, la mitad de las unidades entregadas han sufrido incidencias, y mientras tanto continúan esas obras interminables en estaciones como Chamartín, que se ha convertido en una suerte de campo de pruebas de la paciencia ciudadana. En anteriores crisis ferroviarias, Puente pidió comprensión y paciencia para tratar de solucionar los problemas. Problemas que persisten, los hechos que se imponen al discurso. Y lo cierto es que entre riadas, apagones y caos ferroviario, España empieza a mostrar síntomas que recuerdan a aquellos países que hace años protagonizaban titulares por cosas similares por su inestabilidad. Países de los que miles de ciudadanos huyeron buscando precisamente en España una vida más segura, más previsible y más estable. Hoy, algunos de esos ciudadanos miran con asombro cómo los problemas que les hicieron marcharse empiezan a aparecer poco a poco en el lugar al que llegaron. Muy buenos días, arrancamos este martes, día 6 de mayo, aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Lucio y San Evencio. Muchísimos asuntos encima de la mesa, así que quédense con nosotros a lo largo de estas 2 horas en Dando Caña, con la noticia más inmediata de este momento, es precisamente lo que ha sucedido en Alemania con esa votación en la que el candidato no ha logrado los votos suficientes para lograr salir investido como canciller del país germano. Contaba con 328 votos la coalición, solo ha obtenido 300, le faltaban 310, disculpen, le han faltado de forma sorprendente 18 votos. ¿Qué pasa ahora? Pues se abre un periodo de 14 días donde vuelve a someterse a una votación, y si no resulta elegido, pues tiene que ser otro candidato, o incluso podríamos estar hablando de un escenario de repetición electoral en Alemania. Enseguida les comentamos todos los detalles y hablaremos de muchos más asuntos. Comenzamos saludando a don Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días. Yo recuerdo aquellos tiempos en los que admiraba a los alemanes. Pero ya se me pasó ya, ¿eh? Ya se me ha pasado. Ya cuando he comprobado lo que han sido capaces de hacer con el tema energético en Europa, o lo que acaban de hacer ahora mismo, lo que llaman la inteligencia alemana. La inteligencia alemana ha sido capaz de decir que hay un partido político que es de extrema derecha y que por tanto hay que prácticamente ilegalizarlo. Bueno, pues
bien, ya sabemos qué es lo que fueron capaces de hacer en el 14 y en el 39, y parece que vuelven por los mismos fueros, la inteligencia alemana, ¿no? Bueno, me ha hecho mucha gracia comprobar que el día del apagón el CIS ha hecho una encuesta y ha preguntado, a ver, ¿dónde estaba usted cuando ocurrió el apagón? 12:33 minutos de la mañana, os recuerdo, entre las 12 y la 1. Bueno, pues ¿sabéis cuánta gente estaba trabajando? Dice que estaba trabajando a las 12:30 de la mañana en España. Pues el 27%. El 27% estaba trabajando. El 46% estaba en su casa. No sé qué cara se os queda, pero trabajando, el 27%. En fin, no parece que ese sea un buen camino para incrementar el desarrollo, el progreso, en fin, que podamos pagar las pensiones y todas estas cosas. Pero vamos, es verdad que estamos metidos en un camino que no es sostenible, ¿no? O sea, a base de predicar la tolerancia absoluta, hemos conseguido la intolerancia prácticamente total, y a base de predicar la sostenibilidad a cualquier precio, lo que estamos consiguiendo es un mundo completamente insostenible. Bueno, pues igual nos tenemos que poner a pensar de nuevo algunas cosas, ¿no? Y desde luego en los temas energéticos también, porque estamos llegando a un punto en el que no es concebible que estemos tan mal preparados y que nuestra vulnerabilidad sea tan enorme, hasta el punto de que todo aquello que se pueda cortar con un hacha, aquella civilización que pueda cortarse o suspenderse con un hacha, con el golpe de un hacha, es una civilización que puede fenecer o perecer en cualquier momento. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Bien, muy, diríamos, asombrado de que ahora haya pasado de ser un ciudadano del montón a ser necesario para Pedro Sánchez. Es una cosa que me impresiona mucho. Me explicaré más, ¿no? Lo del referéndum, ¿no? Claro, del BBV. Como españolito de a pie, yo tengo que aguantar que mi gobierno me mienta desde que empezó, que me intentara vacunar y me tuviera que esconder para que no lo hiciera, que me desplume cada vez que tengo que pagar impuestos, es decir, cuando compro cualquier cosa, que se gaste mi dinero en estupideces cuando no en acosarme ideológicamente, que me deje sin luz, que me deje sin tren, que me deje desprotegido frente a la inseguridad que hay en las calles, que me quite libertades, que dude del derecho de propiedad de mi piso. Y ahora, además de eso, quiere que haga de figurante, de majoret, que haga un cameo, no sé exactamente qué coño quiere, que enseñe la pierna, no sé exactamente qué coño quiere, pero que vote para una cosa que me importa, con perdón, un carajo. Y fundamentalmente que es una responsabilidad suya, por decir de alguien, porque la responsabilidad será de las dos empresas que quieren oparse o fusionarse, ¿no? Y claro, pues no estoy dispuesto, porque a mí no me ha preguntado nadie sobre la amnistía, que me parece mucho más importante, ni sobre la importancia de la malversación, que me parece mucho más importante, ni sobre las relaciones que tenemos que tener con el Sáhara y Marruecos, que me parece mucho más importante, ni con la guerra de Ucrania, ni con que si hay que invertir en armamento, ni etcétera, etcétera. Entonces, lo que les digo es que el cameo el de figurante lo va a hacer su puñetera abuela, yo no. Coincido 100% contigo. Saludos rápidamente al resto de la mesa. Antonio Burgueño, muy buenos días. Muy buenos días. Y buenos días también a Carmen Loville. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Antes de ir ya de lleno con los diferentes asuntos del día, sobre todo porque me gustaría empezar además con este tema del BVA, primero le pregunto a Julio. Luego vamos con el asunto del sorteo que tenemos preparado para hoy. Sí. Pero primero tu canal de Telegram. Bueno, he colgado este dato del CIS porque me ha parecido súper relevante. Y tenéis también un artículo fantástico de José Javier Esparza en Gaceta, que me ha parecido también buenísimo. Tenéis, es muy curioso, colgaron los rusos el otro día el baile de dos astronautas, de dos cosmonautas que están en la nave espacial sin gravedad, y han colgado el baile entre ellos con una música muy divertida. Y yo a mí me ha hecho gracia tu comentario. No sé qué he puesto, bailando sin gravedad. ¿Os imagináis la vida sin gravedad?
Está muy bien. Miraros ese vídeo porque está muy divertido. ¿Pero eran rusos los dos o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo Sí, creí sí. que era un ruso norteamericano. Pero puede ser no. que sean rusos los dos, ¿eh? Bueno, me ha hecho mucha gracia también ver que ayer se cayó un trozo de la M40, de un túnel al lado del Pardo, ¿no? Sí. Y pues ya no Buen atasco hubo. nos faltaba más que eso. Se cayó una de esas planchas sobre el túnel, lo que provocó que se... Una o cortara, varias. Y que no solo en la M40, sino que afectó Claro. a todo el resto de carreteras y Claro, es que autovías eso colindantes. es un Carrefour. Eso es. Sí, sí. Menos mal que fue antes de las 6 de la tarde o a las 6:30. Fue a las 6 en punto de la tarde. Ah, pues a las 6:30. Y a las 6:20 ya estaba Lo habían retirada resuelto. esta plancha. Lo que pasa es que seguía el atasco. Bueno, claro, aquí una vez estamos que se siguiendo informa. muy de cerca. Hoy Alba, pasaba algo, con el- los trenes en Barcelona. ¿Eh? Hoy pasaba algo con el También, AVE de Barcelona. enseguida se lo contaremos. El AVE de Barcelona tampoco funciona. Hoy pasaba algo, sí, tocaba Ya. ahí. Bueno. Parece que se va tocando, es como la ruleta. No, no pasa nada. Va tocando. No pasa nada. Escucha, aquí hemos ido siguiendo un poco las noticias sobre Donald Trump. Y en esta casa, pues la verdad es que no sé, yo por lo menos, aquí hay opiniones para todos los gustos, pero esta sí es una casa donde cabe la libertad de la gente y la gente puede opinar como quiera. Pero yo personalmente me he manifestado, y algunos de nosotros, felices de que Donald Trump sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahora lleva más de 100 días, deben ser ya 110 días. Y yo, pues, sistemáticamente, sobre todo para alimentar el canal de Telegram, pues he ido viendo qué traía la prensa, qué noticias traían cada uno de los medios sobre la acción de gobierno de Donald Trump, ¿no? Claro, es muy difícil encontrar una buena noticia sobre Trump, muy difícil. En los medios, digamos, más grandes, pero no grandes en sentido por su profesionalidad, sino grandes simplemente por el tamaño que han podido coger gracias a las subvenciones públicas en gran medida, en esos medios es muy difícil encontrar una buena noticia sobre Trump. Hombre, uno puede decir que Trump lo está haciendo muy mal y puede criticar muchas de sus medidas, pero decir que no ha hecho una cosa buena, una, en 110 días a mí pues me cuesta mucho, ¿no? Bueno, pues y les quiero proponer a nuestros espectadores un juego, y es el siguiente. Ustedes nos envían un correo electrónico cuando encuentren una buena noticia sobre Trump, En la prensa. excluyendo El Debate, La Gaceta y OK Diario. Y bueno, por supuesto, el Toro Televisión, claro, Radio Libertad. Pero si ustedes Y encuentran... de Objective. No, de Objective también ha sido muy crítico con Trump. Bueno, pero alguna noticia positiva. Sí, bueno, si la encuentran, donde ustedes busquen donde quieran, y si encuentran una buena noticia sobre Trump en los grandes medios españoles, por favor, nos envían el enlace al correo electrónico que va a aparecer allí, supongo, ¿no? ¿Qué correo es? clubdeamigos@clubdeamigos.org. Es Club de Estamos Amigos. hablando, señores espectadores, de un sorteo. Sí, de este reloj, no, 3 relojes como este, que mañana iremos recibiendo durante todo el día hoy los correos electrónicos. Si es que ustedes encuentran alguna buena noticia sobre Trump, les deseo suerte. Y cuando nos envíen el enlace, mañana hacemos el sorteo de 3 relojes del Toro Televisión, que son chulísimos, por cierto. Y nada, quiero proponerles esa historia. Pero más que nada para que entre por los ojos la realidad de una prensa, del panorama de unos medios de comunicación con los que no podemos contar para la formación de una opinión pública libre. Y por tanto, con los que no podemos contar para la democracia. Porque están vendidos a un discurso único. Y con eso es imposible hacer una democracia, construir una democracia. Porque la gente no sabe realmente, no tiene la información veraz para tomar una decisión en libertad. Entonces, bueno, compruébenlo ustedes mismos porque es verdaderamente bochornoso. O sea, bochornoso. Yo creo que hasta Putin ha debido hacer alguna cosa buena. Pero desde luego Trump, no. Trump ha retirado las subvenciones a todas las organizaciones contra el derecho a la vida, los pro-choice que llaman allí, les ha retirado la pasta, a Planet Parenthood fundamentalmente. Ha retirado el dinero a todas las ONGs que no son tales, porque son al final organizaciones gubernamentales porque viven del dinero del gobierno, a todos aquellos que están dilapidando el dinero como parásitos de los contribuyentes americanos. Ha hecho cosas que, bueno,
la primera que hizo fue declarar que en Estados Unidos había hombres y mujeres y que no era posible pensar en otra cosa. Es decir, decretó que en Estados Unidos había hombres y mujeres. Claro, todas estas cosas que van al corazón de la doctrina woke, que van al corazón de ese progresismo globalista que consiste fundamentalmente en que cada vez menos gente gobierne a más personas, cada vez menos gente concentre más dinero y más poder frente a masas a las que además utilizan para ir contra las minorías selectas, contra las minorías activas, las minorías inteligentes, las minorías informadas. Bueno, en ese proceso yo creo que el trabajo que hacemos aquí, que hace esta casa, por lo menos de abrir los ojos, de recomendar a la gente que recuperen el sentido crítico, el espíritu crítico, la capacidad de lucha, la esperanza, porque no hay mal que 100 años dure y, como decían en Pamplona, ni cabrón que los aguante. Así que pongámonos a pensar sobre eso y busquen ustedes, por favor, noticias positivas sobre Trump, excluyendo el debate, la Gaceta y OK Diario. Y mañana damos los nombres de los ganadores, de los 3 ganadores o ganadoras del sorteo. Bases de este sorteo. Recuerden, 3 noticias buenas acerca de Donald Trump. Una noticia buena. Una noticia buena, pero 3 relojes. Eso es decir, 3 ganadores en total. Eso es. 3 noticias. Eso es. ¿Vale? El jurado, manos inocentes, la de Josep María Francas y la mía. ¿Y es mía eso inocente? No, no, pero como la de Alba es muy inocente... Compensa. Compensa la tuya. Vaya por Dios, siempre me cae por algún lado. Josep María Francas y yo de jurado, mañana a lo largo del programa les diremos quiénes son los ganadores. Si van a ver este programa, porque luego se redifunde por la tarde, también durante la madrugada, que sepan que van a poder participar no solo durante el programa en directo, sino también durante las redifusiones. Por eso no les decimos el ganador hoy, para que tengan tiempo todos aquellos que nos ven fuera del horario en directo para que puedan participar. ¿Cómo hacerlo? A través de un correo electrónico. Nos envían el enlace de esta noticia, la que encuentren, a ese correo que están viendo aquí abajo, clubdeamigos@clubdeamigos.org, que se llevan uno de estos relojes del Toro Televisión. Pero si hay otro sorteo, de otro reloj más. Entre todos aquellos que entre hoy y mañana se den de alta en el canal de Telegram. Muy bien. Nosotros desde aquí también diremos quién es el afortunado. 4 relojes. Sí, señora. 4 relojes, 4. Enséñalo, que no lo has enseñado y no se ha visto. Sí, toma. Míralo. Este de aquí. Uy, que nos lo cargamos. Este, por supuesto, no entra en el sorteo. No entra en el sorteo. Se supone que aguanta Esta es la eso. muestra, no se preocupen. Sí, sí. Este que están viendo aquí, con la esfera en un tono oscuro, de malla, ya saben que era sumergible, muy cómodo y además, bueno... Pues con el logotipo del Toro Televisión. Exacto. Chulísimo. Exacto. Y además, para hombre como tanto para mujer, porque hay mujeres que también le gustan con la esfera más grande, a hombres que le gustan con la esfera más pequeña, lo mismo da. Sí, somos así. Ya está. clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y ahora sí, vamos con los principales asuntos del día. Mencionaba antes, creo que Josep María Francas, también lo hacía Julio Ariza, esa decisión que toma el presidente del Gobierno de abrir una consulta pública para decidir sobre la famosa OPA del BBVA al Sabadell. Ya saben que competencia dio hace apenas unos días luz verde. Sí que es cierto que el Gobierno tenía la última palabra, pero sin embargo no podía decir que no a esa OPA. Lo único que podía hacer era exigir condiciones mucho más duras hasta que el punto de que el BBVA retirase esa oferta. No lo hace, influenciado por Junts y también para cargarse de razones. María, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues sí, ayer Pedro Sánchez sorprendió a todos anunciando que el Ejecutivo iba a realizar una consulta pública sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell. Eso de por sí es un hecho histórico para operaciones de este tipo sobre procesos de OPAs hostiles. Vamos ahora a responder a varias preguntas que surgen a raíz de este anuncio. ¿Qué es una consulta pública? Pues es un proceso regulatorio en el que se busca la opinión de un grupo de personas sobre algún asunto que les afecta. ¿Quiénes van a poder participar? Pues el Gobierno ha decidido que va a abrir esta consulta para todos los ciudadanos, asociaciones y también organizaciones. ¿Dónde se accede para poder votar a esta consulta pública?
Pública. El Ministerio de Economía va a abrir una pestaña en su página web para todo aquel que quiera dar su opinión, algo que prevé hacer a lo largo de este día. Lo más importante de todo, ¿el resultado se va a tomar realmente en cuenta? Pues a partir de que el Ministerio abra esta consulta va a tener 15 días hábiles para recabar todas esas respuestas y decidir entonces si se eleva o no al Consejo de Ministros. Lo que sí es seguro es que el Ejecutivo dice que estas respuestas van a ser secretas y no vinculantes. Es decir, que el Gobierno no tiene por qué hacer caso de lo que se diga en esta consulta, sea como sea. No se han producido, no se van a producir, que sepamos, consultas públicas sobre las que son las grandes inquietudes, Marín, de los ciudadanos en España, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver cuáles son y vamos a mirar al CIS, concretamente a su último barómetro publicado el pasado 1 de abril. Entre otras cuestiones, se preguntó cuáles eran los principales problemas que existen actualmente en España. Las respuestas son bastante claras, porque casi un 30% asegura que el principal problema de España es la crisis de la vivienda. El segundo problema, con un 20,2% de las respuestas, la crisis económica y todas sus consecuencias. Y en tercer lugar, con un 18,5%, los españoles que respondieron a esta encuesta del CIS ponían al paro como otro de los grandes problemas de este país. Gracias, Marín. Pues eso era precisamente lo que señalaba Josep María Francas, que hay otras muchas cuestiones, ya no solo estas principales preocupaciones de los españoles por las que se nos debería poder preguntar, y además con una herramienta que es sencilla, porque es a través de Internet, a través de la propia página del Ministerio, y no como en tantas ocasiones nos dice Julio, votar un año en unas elecciones y de ahí hasta los próximos 4 años no poder decidir nada sobre el rumbo que toma el país sobre ciertas cuestiones de vital importancia. Antonio. Bueno, yo creo que es una forma de tomar el pelo a todos los habitantes del país. Podría solucionarlo, y es que el día antes, hoy mismo, mandaran una acción a cada españolito del Banco Bilbao y otras del Banco Sabadell, y entonces ya son accionistas. Y como son accionistas, hace una opinión. Vamos, esto es de risa. Lo ha comentado muy bien Francas, y yo creo que hay un montón de cosas que se podían preguntar, y las dos que ha enumerado, la amnistía, es algo que, bueno, creo que sería adecuado. Yo creo que éticamente sería fatal, porque someter algo tan irregular como eso a una pregunta a la población sería perverso. Pero desde luego, de mayor coherencia, sin duda, sin duda. Es decir, esto es una vergüenza. Pero ya está uno acostumbrado a salir de casa y que le ocurran las pestes de Egipto, y cada semana o cada día o inauguramos una nueva. Bueno, pues esto es lo que se cuadra en este país. El dato del CIS, que ha sido una bomba que nos ha traído, el dato del CIS es muy curioso. No sé cómo está hecho. Si está hecho por el CIS, naturalmente me fío poco. Pero, claro, hay que decir que hay un montón de españoles que asisten a la escuela por la mañana y que no es un trabajo y no se les ha contado. Probablemente hay otro porcentaje muy elevado de personas que tienen ya una pensión y probablemente ejercen su tiempo libre y su tiempo ocupado en libertad, porque hay muchos pensionistas que ejercen... Más de 10 millones. Más de 10 millones. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que el país está cada día soportado por una serie menor de personas que laburan y una mayor parte de ociosos. Y algunos de esos ociosos, o bastantes, son empleados públicos, de alguna forma. Carmen. Pues que realmente uno ya no sabe qué decir ante los numerosos conejos que se saca debajo de la chistera el señor presidente para entretenernos
con una serie de cuestiones que vayan tapando las otras y las otras, porque que ahora, en este momento, se le ocurra que va a hacer una consulta, que saben ellos cómo la hacen, que no es una consulta real, que no conoceremos ni los métodos, ni los medios, ni los resultados, ni estos van a influir, porque de antemano tiene muy claro lo que tiene que hacer, porque no puede quedar mal con Convergencia y Unió, y Convergencia y Unió defiende el Sabadell. Yo, ciudadana, sola, no puedo opinar, o no debo, de si es buena esa OPA o no es buena. Pero lo que sí es cierto es que como ciudadana de a pie llevo oyendo hablar de la OPA desde hace más de un año, y cuando ahora ya lo que son autoridades competentes dicen sí a la OPA y el señor presidente, es decir, el gobierno, tiene que mojarse, de inmediato dice que hablen los demás para aparentar que hace caso del pueblo. ¿Por qué no hizo una encuesta o no hace una encuesta? Carmen, es un puñetero teatro. Es decir, se trata de intentar apaciguar a Puigdemont. Es decir, aquí hay dos intereses. No juega el interés de la gente. El de la gente no importa nada. Es decir, si es usted una persona mayor y vive en un pequeño pueblo de Tarragona o de Lérida y necesita determinados servicios bancarios mínimos, los más pedestres, los más sencillos, no va a encontrar usted a alguien que le atienda en una sucursal bancaria en una cantidad enorme de pueblos. Luego, lo que se va a encontrar usted es que la mayor parte del poder financiero está en muy poquitas manos, controlado por muy poquita gente, y que la posibilidad que tienes en un momento dado con un pequeño negocio de conseguir pues una hipoteca para ayudarte a una inversión o para sostenerte en un momento de baja actividad profesional, de facturación o de lo que sea, pues tampoco va a ser posible. En la práctica, la banca española, que antes era tan eficaz ayudando a las pequeñas y medianas empresas, hoy eso ha pasado a la historia. La concentración es extraordinaria. Hay en la práctica un oligopolio, y si hay 4 personas que se reúnen mañana para determinar que a ti no te van a dar un crédito, olvídate, porque te tienes que ir a Alemania o a Italia o a Francia. Es decir, no vas a conseguir apoyo financiero en España, ¿no? La idea de que haya un gobierno que someta a la población una decisión como esta, pero vamos a ver, si os acabáis de quedar con Telefónica, si habéis echado, en una tarde convocáis al presidente de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, en Madrid, y le llamáis al presidente, lo lleváis a la Moncloa, y un señor que está en el gobierno le dice: señor presidente, señor Payete, presente usted la dimisión porque hemos decidido que usted ya no es apto para presidir Telefónica. Pero vamos a ver, que el gobierno tomó la decisión de dedicar una parte del dinero de todos los españoles a comprar acciones de Telefónica. Eso es. Entonces, y eso no lo han consultado. Hombre, si hay una decisión económica que tiene proyección social y tal, es que una compañía como Telefónica, que además tradicionalmente muy respetada porque es una compañía pues que lleva, no sé si lleva 50, 60 o 70 años ya sirviendo a los españoles, y por cierto, es probablemente la que mejor servicio da cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema. Caso del tema de Valencia, por ejemplo, donde mucha gente felicitó a Telefónica por su comportamiento y cómo había resuelto la situación. En este caso del apagón, lo mismo. Es decir, fue la que probablemente estuvo más al loro de resolver los problemas concretos. Bueno, pues es todo una escenografía, es un marketing en el que partes de la idea de que la mayor parte de la gente no se va a enterar, es decir, ni siquiera va a reflexionar sobre el asunto, ni le va a importar un auténtico, como le pasa a Franqui, ¿no? Que le importa un auténtico rábano, porque sabe que los intereses que ahí se juegan no son los de la gente, sino los del señor Oliu y los del señor Torres, ¿no? Bueno, esos no son intereses efectivamente que interesen a la mayoría. 12:29, nos tenemos que ir, disculpadme, a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta les doy la palabra a los que no han podido opinar en esta primera media hora, en unos minutos.
Si usted sufre de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas, ya que utiliza presiones controladas en distintas partes de nuestro cuerpo para reactivar la circulación, aliviar la hinchazón y relajar los músculos. Gracias al equipo de presoterapia de Grupo SR Connect, homologado, ya no necesita desplazarse y pagar costosas sesiones en centros médicos estéticos. El dispositivo además cuenta con un accesorio para la cintura, ideal para el estreñimiento, gases, incontinencia o dolores lumbares. También, si tiene problemas con la flacidez o dolores en los brazos, contamos con un accesorio para ellos. Disponen de servicio técnico en toda España y hasta 10 años de garantía. ¿Se imagina cómo se sentiría sin esas molestias que le afectan cada día? Llame ahora al 919997910 y le informarán sin compromiso. Y por si fuera poco, para las 50 primeras personas que llamen después de ver este anuncio, les aplicarán un descuento del 30% sobre su precio total. No espere más. Llame al 919997910, porque su salud se lo merece. En abril de este año, España tiene más empleo que nunca. Y sin embargo, ¿os acordáis de lo que decían cuando aprobamos la reforma laboral? Que iba a destruir empleo, que todo iba a ir a peor, que apostar por contratos indefinidos y subir derechos era una locura. Hoy sabemos bien que se equivocaron, porque los datos no mienten. El paro se ha reducido en 67.420 personas solo en el mes de abril. Es la cifra más baja desde el año 2008. La afiliación a la Seguridad Social supera su máximo histórico con casi 21,6 millones de ocupados en abril, el nivel más alto de la serie quitando la estacionalidad y el efecto calendario. Esto significa que incluso quitando el efecto de la Semana Santa, que además ha sido una Semana Santa especialmente lluviosa en nuestro país, seguimos alcanzando récords. Tenemos 230.000 afiliados más que en el mes de marzo. Estos datos nos demuestran que vamos por el buen camino. La reforma laboral y el conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de España están dando resultados extraordinarios. Veamos realmente si los datos del paro que hemos conocido esta mañana, Julio, son tan buenos como nos intenta vender el Gobierno. Y para ello tenemos conexión en directo con Juan Iranzo. Juan, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros una vez más en este magnífico programa. Ay, qué majo eres, Juan. Qué generoso eres con nosotros. Simplemente soy objetivo, digo la realidad. Y en esa realidad, ¿cuál es la realidad hoy en día del mercado laboral en España? Pues la verdad es que tiene bastante poco que ver con esas cifras que se han anunciado hoy con tantas alaracas. Efectivamente, se ha producido un fuerte incremento del empleo como consecuencia del efecto estacional de Semana Santa, evidentemente. Hay que tener en cuenta además que la mitad de los nuevos empleos se ha generado en la hostelería, que es precisamente la actividad que está más vinculado con esta situación coyuntural de la Semana Santa. Pero hay que analizar con mucho más detalle el mercado de trabajo y no llegaríamos a datos tan exitosos. En primer lugar, hay que poner de manifiesto que trabajamos más personas, pero trabajamos menos horas. Hoy, precisamente, se ha publicado el Índice Internacional de su Actividad del Empleo, que lo que hace es analizar y medir a aquellos trabajadores que quieren trabajar más horas porque consideran que su jornada laboral es excesivamente baja y que, por tanto, su remuneración también lo es. Lideramos los países de la Unión Europea. El 5,6% de nuestros trabajadores querría trabajar más horas porque se encuentra en su actividad, cuando la media europea está en el 2,6%. De tal manera que ese es el primer asunto que hay que tener en cuenta clarísimamente. Asimismo, presente que genera bastantes problemas. Precisamente la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del pasado ejercicio, es decir, del 2025, ponía claramente en evidencia que el mercado laboral se estaba deteriorando significativamente, lo que era coherente con la propia desaceleración de la actividad económica, del Producto Interior Bruto, como ha ratificado el INE. Durante el primer trimestre del año, en España se han destruido 92.500 puestos de trabajo y el paro se incrementó en 193.000 personas, de tal manera que la tasa de paro se elevó al 11,4%,
que es la más alta de todos los países europeos. Y ahí es donde hay que insistir. De hecho, las reformas que se han llevado a cabo recientemente en el mercado laboral lo que han hecho es destruir empleo o impedir la generación de nuevos puestos de trabajo. La subida del salario mínimo interprofesional es 64% desde que Pedro Sánchez accedió al gobierno. Las subidas de impuestos, de cotizaciones sociales. Y ahora, porque entiendo que se ha autorizado, se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral, van en detrimento del empleo y de los deseos de los trabajadores. Asimismo, hay que tener en cuenta que decía la propia vicepresidenta económica y ministra de Trabajo que estamos ante unas cifras que son indiscutibles. Yo sí que las discuto. Y también las discuten muchos analistas, empezando por la Unión Sindical Obrera. Hay que tener en cuenta que las personas que tienen contrato fijo discontinuo, que están cobrando el paro, que están sin actividad, computan como ocupados y no como desempleados. Y precisamente eso justifica que 1.400.000 ocupados estén buscando empleo, porque evidentemente no lo tienen. Por tanto, estamos ante un mercado de trabajo que tiene la tasa de paro más alta de Europa, aunque utilicemos tan solo las cifras oficiales, que además ese paro es superior y que además estamos poniendo barreras, estamos poniendo palos en el engranaje para crear nuevo empleo, porque evidentemente si se reduce la jornada laboral se incrementarán significativamente los costes y por tanto se generará menos empleo del que se generaría normalmente. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia. En España falta gente cualificada para cubrir diferentes puestos de trabajo. Y en este sentido lo que hay es que facilitar cada vez más, y en este momento hay serios problemas, facilitar la entrada legal de inmigrantes con contrato de trabajo en la mano y que empiecen a cotizar el primer día de estancia en España, porque empezarían a trabajar en ese momento. Yo creo que hay que llevar a cabo una reforma profunda del mercado laboral, pero justo en sentido contrario al que se refería la vicepresidenta económica de empleo. Y a todo esto, Juan, además, vemos que el paro efectivo evidentemente no mejora, que hay cada vez un menor número de autónomos, también trabajadores con contratos temporales o incluso con 2 empleos para poder llegar a final de mes, y también la destrucción de las empresas que cotizan. Leía esta mañana unas 50.000 se han destruido desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Parece que tenemos un problema con esa conexión con Juan. No ahora sé si se oye. Ahora sí nos escucha. Le preguntaba, te preguntaba, Juan, también por la destrucción de las empresas que cotizan, que es otra pata muy importante y un síntoma de cómo se encuentra realmente el mercado laboral en nuestro país. Pues efectivamente, hay que tener en cuenta que una parte muy importante de las pymes españolas, del orden del 20%, tienen serios problemas de financiación y de supervivencia. Y en este sentido, todas las medidas a las que me refería anteriormente y que entiendo que se han podido escuchar sin problemas, todas estas medidas de salario mínimo interprofesional, de incremento de los costes fiscales, laborales en general, etcétera, que van en detrimento de la empresa. Y además hay muchas empresas para más INRI, por denominarlo de alguna manera que se entienda perfectamente, muchas empresas que trabajan para el sector público y que no han podido trasladar, no han podido indexar los precios, trasladar al precio ese incremento de los costes impuesto por el propio sector público, por el propio gobierno, de tal manera que ha ido contra sus márgenes. Y como muy bien dices, por lo menos 70.000 empresas pueden desaparecer a lo largo del ejercicio 2025. Hay que poner de manifiesto que cada vez más la actividad empresarial privada está siendo dificultada por el gobierno. Y hoy tenemos un hecho muy relevante, esa famosa encuesta, referéndum, como lo queramos llamar, sobre la OPA del BBV sobre el Sabadell, y yo estoy en contra de la OPA como accionista del Sabadell, pero en cualquier caso es intolerable que el sector público interfiera en las decisiones de los agentes privados. De manera que en general la actitud del sector público va en contra de la iniciativa privada y sobre todo de las pymes, tal y como ayer Gerardo Cuerva manifestaba perfectamente en un acto público de presentación de su candidatura. Pues Juan Iranzo. Juan, no sería, perdóname, un segundito, ¿no sería el momento de que ya, como nos tienden el guante de la consulta pública y, vamos, utilizando algo tan simple como es la identidad digital que tenemos todos, ¿no? Es decir, que podemos efectivamente hacer todo tipo de operaciones con la administración, con la agencia tributaria, etcétera, pues todos nosotros estamos perfectamente identificados, ¿no? Tenemos un DNI digital.
¿correcto? ¿Por qué, Por qué no nos planteamos seriamente el que la gente participe en referéndums sobre distintas materias, como hacen los suizos, por ejemplo, pues 1 o 2 veces al año, y que la gente opine sobre materias de interés general? Y yo no estoy diciendo que lo haga el gobierno porque sé que no le voy a convencer para que lo haga, pero sí que se puede hacer de forma privada. Efectivamente, sí que podríamos conocer el sentimiento de la mayoría de los ciudadanos, que en definitiva eso es lo que tratan de realizar las encuestas, porque las encuestas lo que utilizan es una muestra que se supone representativa de esa realidad. Pero a mí me parecería algo más que una encuesta. Es decir, por eso sería mucho más, sería un auténtico referéndum, como se hace muy bien en Suiza, sobre asuntos relevantes. Pero asuntos que nos afectan al conjunto de los ciudadanos, no asuntos privados como puede ser la propiedad de un banco, que la tendremos que decidir los propietarios del mismo. Y luego, por otro lado, yo sí que estoy deseando un referéndum inmediato, que es precisamente que Pedro Sánchez convoque elecciones generales para hacer viable la gobernabilidad de este país. Ya, lo que pasa, Juan, que es que nos hace muchísima ilusión que haya nuevas elecciones, pero claro, no sabemos bien al otro lado de la pared qué nos vamos a encontrar y qué cambios van a querer hacer los que ganen esas nuevas elecciones. Porque Sánchez ganó, bueno, no ganó, pero pudo establecer y formar un gobierno con una serie de promesas, entre las cuales no estaba ninguna de las cosas que luego ha hecho. Bueno, los economistas, que somos muy elegantes, denominamos a incumplir las promesas electorales, como bien decías tú, inconsistencia temporal. Bueno, pues evidentemente Pedro Sánchez es absolutamente inconsistente e incoherente con las cosas incluso que decía o que incluso realizaba unos días antes del momento concreto. De tal manera que yo sí que creo que en cualquier caso hay que cambiar el gobierno. Yo entiendo que sería un gobierno de centro-derecha y que en este sentido tendría que ser un gobierno reformista, no continuista, sino reformista, y llevar a cabo cambios sustanciales en nuestra economía, en nuestra sociedad en su conjunto. Y en nuestra economía tendría que llevar a cabo un cambio muy profundo en el sistema fiscal, bajando los impuestos frente a esta subida confiscatoria que ha realizado Pedro Sánchez. Habría que llevar, y lo hemos dicho en ese programa mucho tiempo, una reforma profunda de nuestro sector energético. ¿Cuántas veces, Julio, hemos dicho que hay que alargar la vida útil de las centrales nucleares españolas? Cuando menos, si no construir nuevas centrales. Lo hemos dicho muchas veces y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Evidentemente hay que llevar a cabo una profunda reforma del mercado laboral. Y luego, como siempre he dicho, yo soy un defensor del desarrollo sostenible, como un equilibrio difícil y complicado entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. El exceso de la protección del medio ambiente, que es lo que estamos haciendo en Europa, está estrangulando nuestra competitividad, la viabilidad de nuestras empresas y, por tanto, el empleo en nuestro país. Pues a ver si conseguimos convencerles, Juan. Bueno, pues por lo menos veo que vosotros no dejáis de demostrar al conjunto de la sociedad las verdades que están detrás de esas falacias que en muchas ocasiones publica el gobierno, como estas cifras de paro que probablemente se podrían incrementar en 1 millón de personas si tuviéramos en cuenta, como decíamos antes, los fijos discontinuos que están sin actividad y están cobrando el paro, y luego, por otro lado, reforzar el sistema democrático, que está clarísimamente en peligro como consecuencia de las políticas totalitarias que se están aplicando. Pues nada. Juan Iranzo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, una satisfacción. Gracias, amigo. Muchas gracias. Un saludo buen día. a todos Hasta los luego. televidentes. Se han mezclado muchísimos asuntos en la entrevista. Entonces, por partes. Cerramos primero con el capítulo de la OPA del BBVA Sabadell. Francas y luego Carmen. No, a mí me da igual un tema que otro porque en el fondo están enlazaditos, pero bien. No, simplemente de la OPA, el que yo haya dicho que me importara un rábano no quiere decir que no tenga mi propio criterio sobre el tema. Lo que pasa es que, como dice Julio, lo que piense yo, excepto en un número para hacer el paripé en el sainete barato que va a representar Sánchez, no serviría para nada, con lo cual vuelvo a decir que no pienso votar, ni mucho menos, a no ser que fuera una página en blanco y podría decir, vete a la mierda. Si pudiera poner eso, sí que lo pondría y se lo mandaría, pero si no, no lo voy a hacer. Lo que no puedes hacer es decir tacos en este programa. Mierda no es taco para un biólogo, puedo decir defecación y queda mucho peor. Pero, a ver, recuerdo que el personaje, el que nos pide que votemos, es el que escondía las urnas cuando quiso ser secretario general del PSOE. Lo digo para que vayamos entendiendo qué tipo de personaje es. O también tiene que ver con un partido que ahora mismo en la prensa hoy sale en todos lados
con presuntos fraudes electorales en distintos sitios ya investigados por la Guardia Civil en el voto por correo. Lo digo para que vayamos también, por si alguien se creía que eso de votar por Internet sobre lo que nos pregunta ese señor serviría para algo, pues hombre, si en la vida real ya hace lo que hace, imaginaros en Internet. Y fuera de esto, simplemente yo no soy partidario de ninguna fusión de bancos. Es más, ojalá se desfusionaran todos los que se fusionaron, porque como ciudadano, y en este caso tengo que decir que soy cliente, no socio, cliente de los dos, de BBV y del Sabadell. Y tengo mi opinión sobre los dos, que no precisamente coincide. Para mí, uno es mucho mejor que el otro, aunque en el otro haya personas mucho mejores que en el uno. Pero en fin, porque al final en un banco lo importante no es el presidente, sino el que te atiende a ti, es decir, el director de la oficina. Lo mismo que para mí en un hospital no es un hospital, sino que es el médico que te toca, etcétera. Y en un seguro igual. En seguro es muy importante el corredor que tienes tú, no la empresa, que da igual. Con lo cual me callo ya. Carmen. Sí. Honestamente, yo ya he dicho antes que me es difícil opinar sobre una cuestión económica y que además afecta a dos grandes bancos, pero lo que sí sé es que el presidente del gobierno y todo el gobierno conocían de la OPA hace más de un año, como conocemos todos los españoles, y que lo que está claro es que en la disyuntiva de tener que apoyar a uno en contra de otro y que el BBVA pues tiene sus relaciones y es muy importante en el País Vasco, donde quienes le apoyan aquí en el Congreso son el grupo del PNV. Por otro lado, en Cataluña necesita Junts. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que después de opinar los expertos, y que ya sería el último momento para que tomara la decisión el gobierno, él, de nuevo, como he dicho antes, se saca un as debajo de la manga porque no le importa la economía, ni le importan los trabajadores de los dos bancos, ni le importan las sucursales, ni le importa el dinero de la gente que lo tenga en los bancos o los créditos o las hipotecas. Lo único que le importa y por lo único que toma decisiones es por salvar su sillón, y por eso decide pues una consulta, para luego agarrarse a esa consulta y decir que no fui yo, pero no consultó grandísimos asuntos, como ha dicho antes muy claro Julio Ariza. Los grandísimos asuntos del país no los consulta jamás y decide por su cuenta, y decide siendo una minoría, porque saben bien que son la minoría de los españoles. Por tanto, si me alegra lo que le he oído al final, de que aquí se dice la verdad, porque lo fundamental es conocer la verdad, y resulta que en un mundo tan adelantado como hoy, con más medios que nunca, y es más difícil conocer la verdad, porque también ha comprado todos los medios de comunicación. Por tanto, pues así estamos, pero una vez más juega con empresas privadas, porque al final los bancos grandes, para mí, claro está, pero empresas privadas son y tienen accionistas privados, y va a decidir políticamente. Por tanto, aquí se dirige el país con criterios ideológicos y con criterios políticos, y esto es así en todos los asuntos, y hay que repetirlo una y otra vez. ¿Por qué les interesa a los políticos nacionalistas vascos, independentistas vascos? No hay otros. Luego hay algunos más radicales, pero son independentistas vascos. O a los independentistas catalanes, que son los que mandan en cada una de esas zonas geográficas de España. Lo primero es que todos los que no están en ese entorno político, y Franqui lo conoce mejor que yo, no tocan bola. Es decir, ya te puedes olvidar, te puedes dedicarme, si eres médico y tienes una consulta, pues oye, si lo haces bien tendrás muchos pacientes. Ahora bien, si esperas tener alguna posición pública de cierto prestigio, o que en un momento determinado te den la medalla de San Jordi de Barcelona,
o que puedas, no sé, tener la posibilidad de dar una cátedra en no sé qué universidad pública, o qué tal, olvídate. Es decir, en el País Vasco y en Cataluña funciona directamente la exclusión de los que no piensan con el pensamiento único que allí manda, aunque no tengan ni siquiera la mayoría social. Es decir, se ven favorecidos por el silencio de una mayoría social que, en el caso de Cataluña, está perfectamente retratada y controlada por el PSC, y en el caso del País Vasco por una parte de los nacionalistas vascos, que son gente al final viejas gentes con sentido común todavía, con un sentido de la prudencia, de la responsabilidad. Pero el ecosistema del País Vasco y de Cataluña son dos dictaduras. Son dos dictaduras, donde los que no pensamos igual, lo mejor que podemos hacer es marcharnos. En el País Vasco ya ocurrió y hay efectivamente un éxodo masivo de en torno a las 400.000 personas, se calculaban, que se habían ido entre Navarra y el País Vasco y que están viviendo en Andalucía, en Benidorm o en Madrid, ¿no? Esa es una parte de la realidad de la que tienes que partir para analizar el tema del BBV y del Sabadell. Si tú tienes el BBV, ¿qué consigues? Bueno, si tienes el BBV, consigues que la Diputación de Vizcaya reciba una cantidad de dinero enorme de impuestos, fruto de que el BBV tiene la sede allí, o Iberdrola. El Sabadell pasa lo mismo en Cataluña. Pero es que además, si tú controlas el Sabadell, lo que tienes es garantizado que vas a poder colocar un montón de gente. Y cuando busquen al director general de Recursos Humanos del Banco de Sabadell, tranquilos, que habrá alguien de Junts que dirá: yo tengo un primo, yo tengo un cuñado, yo tengo un amigo que puede hacerlo muy bien. Pero es que además, si tienes proyectos de inversión y tú tienes el Sabadell a tu servicio, pues esos proyectos de inversión van a salir. Si tú no eres el dueño del Sabadell, pues olvídate. Si no eres el dueño del BBVA, olvídate. Siendo eso así, van a pugnar, van a pelear por mantener cada uno de ellos sus instrumentos, que son instrumentos financiero-políticos. Además, claro, un banco mueve muchas cosas. Un banco tiene normalmente una obra social o una obra cultural, donde pasan pues la gente que pinta algo, o que hace esculturas, o que produce películas, o que simplemente edita libros. Todos esos se van a ver beneficiados por unas cantidades de dinero importantísimas. La obra social que tiene la Caixa, estamos hablando de más de 500 millones de euros. Estamos hablando de cantidades muy grandes. Entonces, todo eso son intereses económicos, que son los que se están disputando los nacionalistas radicales independentistas vascos con los independentistas catalanes. El problema ha sido siempre el mismo, y es que el Gobierno de Madrid, que debería representar el interés general de los de Albacete, de los de Cáceres, de los de Barcelona, está absolutamente condicionado por intereses particulares. Y ese es un escenario político completamente corrupto y además completamente inestable, porque pasado mañana todavía puede empeorar. Imaginemos que mande no el PNV en el País Vasco, sino Bildu, cosa que está a puntito de ocurrir, o los todavía más radicales de Junts y de Esquerra en Cataluña. Bueno, pues la endeblez del gobierno central español es el peor de los escenarios para España, el peor. Aquí tenemos que dejar este asunto porque todavía hemos llegado ya casi a la mitad del programa y todavía tenemos muchas otras cosas de las que hablar. Julio, antes de irnos a publicidad, creo que querías... No, se nos dieron de alta ya varias personas ahí en Telegram. Ah, en Telegram. Y nada, pues era para saludarles a... Pensaba que me decías que ya teníamos respuestas de esas buenas noticias de Donald Trump. No, tenemos. Lo que pasa es que yo no las he... A Emilio Murillo Gutiérrez, Paola Horta Rodríguez, MB, Ana Ruiz, AT, Ber, Miguel Ángel Heredero, pues bienvenidos al canal de Telegram, y pensad que ya estáis en el sorteo mañana de nuestro reloj. Y voy a pedir que nos envíen algunos de los correos dándonos las noticias buenas de Telegram, y recordad que si nos enviáis a ese correo electrónico... Aquí el jurado somos Francas y yo, recuérdalo. Pues explícalo tú.
Explícalo. No, digo para que... Porque seguramente te vayas a poner diciendo esto es una buena noticia, esto es otra. Y al final el jurado aquí... No, además, si como digas que es una buena noticia, te legarán 2.000 de la misma noticia. Sí, claro, esa ya queda excluida, claro. Pues entonces, como eso no es imposible, lo mejor es no decir la noticia hasta mañana. Es verdad. Donde tienen que enviar ese correo electrónico, esta dirección que están viendo en sus pantallas, que es clubdeamigos@clubdeamigos.org. Al margen de este juego, este sorteo, con el que también buscamos sacarles una sonrisa, por supuesto, y entretenernos, también les pedimos que se den de alta en el Club de Amigos. Porque es Déjame apelar a una cosa, mira, porque además, como tengo la suerte de poder hacerlo y de poder tener esta cancha frente a todos ustedes, y que nos consta que son muchos centenares de miles de personas los que están habitualmente con nosotros, decirles, el día del apagón, nosotros no pudimos hacer el trabajo hasta horas más tarde que empezaron algunos colegas nuestros, ¿vale? No pudimos porque tecnológicamente no tenemos los medios para poder hacerlo. Como además tampoco tecnológicamente y económicamente no tenemos los medios para llegar hasta el último rincón de España y que nuestra capilaridad de cobertura sea total, pues todos estos mensajes, toda esta información que damos y que es disruptiva respecto a la mayor parte de la información que pueden recibir los españoles, pues no llega a esta minoría, ¿no? que por cierto, para nosotros es el mejor de los mundos, porque conectamos constantemente con ustedes en la calle, en todas las calles de España, y nos damos cuenta del extraordinario nivel que tienen nuestros espectadores y nuestros oyentes, ¿no? Pero pedirles específicamente que nos ayuden porque, primero, esta mañana, Alba, y tú lo has vivido conmigo, pues se nos ha roto una de las mesas de mezcla y una de las cámaras de tal, y a partir de las 9:30 de la mañana el programa de Luis del Pino no hemos podido seguir emitiéndolo en la televisión y hemos empezado a recibir llamadas de la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues no nos estaban censurando nadie, nos ha pasado que tenemos unos problemas, digamos, de inversión en tecnología que necesitamos revertir y superar. ¿Cómo lo podemos hacer? Con su ayuda. Y por eso les damos esas dos cuentas corrientes en las que, si ustedes quieren hacer algún tipo de aportación especial para la mejora de nuestros equipos y de nuestros sistemas, pues no tenemos muchas más fórmulas de hacerlo. Si ustedes creen que vale la pena que estemos un poco mejor dotados tecnológicamente, nunca vamos a ser Antena 3, porque para eso deberíamos hacer otro tipo de programas. Pero si quieren que sigamos contándoles las cosas tal como creemos que son y tal como son, la única manera es contar con ustedes. Si son muchos los que nos apoyan, pues hace falta un esfuerzo menor por barba. Intenten convencer a sus amigos, a sus conocidos, de que vale la pena, a ser posible boca a oreja, vale la pena que, no digo yo, vale la pena que nos tomen en serio, porque de verdad que podemos entre todos construir una sociedad mejor. Si una sociedad bien informada, más libre, va a ser mejor y va a proyectar incluso unos resultados políticos mucho más atractivos y menos vulnerables. Así que si les convencemos para que pues hagan una pequeña transferencia o simplemente se hagan socios del Club de Amigos, pongan una cuota, se lo vamos a agradecer mucho. Necesitamos su apoyo para poder ponernos al día tecnológicamente y poder competir. En sus pantallas están viendo no solo el número de teléfono del Club de Amigos, que es el 91 616 2464, o el correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org, sino también dos cuentas bancarias diferentes a las que podrían realizar esas donaciones para ayudarnos y darnos ese empujón tecnológico que necesitamos. Lo mejor que pueden hacer... Que saben además que desgravan. Sí, desgravan en la declaración de la renta. La de este año no, que es la que estamos haciendo ahora, la del que viene. Lo mejor que pueden hacer es desbloquear sus teléfonos móviles, coger la cámara y hacerle una foto, porque así nos tienen que estar apuntando en directo y es mucho más rápido. Si por cualquier motivo no han conseguido hacer esa foto, no han conseguido apuntar ese número de cuenta, llaman al Club de Amigos, que es también muchas veces lo más rápido y sencillo. El 91 616 2464. Publicidad y volvemos.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 5 minutos de la 1 en punto de la tarde y ya sí toca hablar de una de las grandes noticias de la semana, por muy desastrosa que sea, después de ese colapso sufrido en el AVE este último domingo, que era además jornada de operación retorno para mucha gente que había estado disfrutando durante todo el fin de semana y días previos del puente 1 de mayo, sobre todo muchos madrileños, porque aquí el día 2 también era festivo. En fin, estamos ante el enésimo caos ferroviario en nuestro país, ante el que Óscar Puente asegura que solo hay dos opciones, pues un daño económico que descarta totalmente o la de un sabotaje al propio gobierno. Eso. Óscar Puente lleva 18 meses liderando la cartera de transportes y en este tiempo varios sucesos han ocurrido con él al frente de la gestión. Descarrilamientos, robos de cobre, estaciones colapsadas. Según los datos de la Comunidad de Madrid, la red de cercanías sufrió en 2024 1.014 incidencias, un 40% más que en 2023. El año pasado se registraron 4.433 robos de cobre, 87% más que en 2019. En Cataluña, cada 2 días y medio se produce una avería de carácter grave en la red. Cada vez que ocurre afecta a 10.000 pasajeros. No es la primera vez que un suceso deja a miles de usuarios afectados, produciéndose un caos ferroviario. En uno de los hechos ocurridos, Renfe culpó a Talgo por entregar trenes con continuos fallos. El verano pasado, cientos de pasajeros se quedaron atrapados sin luz ni aire acondicionado en el túnel de Chamartín. Provocó retrasos en otros trenes de alta velocidad y las obras de la estación, por cómo están planteadas, no ayudaron a la aglomeración de gente. La policía tuvo que hacer un cordón de seguridad. 3 meses después, un tren que circulaba sin pasajeros remolcaba una unidad averiada y sufrió un incidente. Se desenganchó y rodó varios kilómetros por el túnel entre Chamartín y Atocha. 25.000 personas se vieron afectadas. A comienzos de 2025, una avería informática paralizó las operaciones de los Talgo Abril, con 14.000 pasajeros perjudicados. En el mes de abril, la línea Madrid-Asturias perdió tensión con los pasajeros en espera en las estaciones y en los 10 trenes afectados. Con todo lo que ocurre, Puente afirma que el problema es de la oposición. Primero, hombre, no me sorprende nada, ¿no? Es evidente, ¿no? Tenemos una oposición que no desaprovecha la más mínima ocasión para retratarse, ¿no? Pero no me preocupa. En este momento lo que me preocupa es sacar adelante la operativa. Es mi segunda noche sin dormir esta semana, en menos de 7 días. Y de lo que se trata ahora es de resolver los problemas, ¿no? Con la oposición ya hablaremos. El ministro de Transportes maneja 2 hipótesis de lo último sucedido. Solamente hay 2 posibilidades, 2 hipótesis, una la económica, la otra la de hacer daño. No podemos descartar al 100% ninguna de las 2, pero es evidente que la hipótesis que es más plausible es la de la voluntad deliberada de causar un daño. Y a pesar de todas las incidencias que ocurren, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Bueno, al margen de todo lo que es la gestión ferroviaria de Óscar Puente, también había mucho lío, porque el hecho de que Óscar Puente salga diciendo que puede ser un sabotaje, pues complicaría la devolución de muchos de esos billetes de Renfe a los ciudadanos afectados. De hecho, había bastantes medios que lo recogían así esta mañana. Sin embargo, parte de nuestros compañeros también fueron víctimas de esos retrasos y ellos gestionaron directamente, solicitaron la devolución de los billetes y lo han recibido inmediatamente, incluso con una velocidad sorprendente y con una diferencia brutal con respecto a otras ocasiones. Al margen de eso, les hemos preguntado a Renfe también, desde el equipo de redacción, para comprobar exactamente si se iban a devolver todos. Y claro, ellos se adhieren a lo que es su política de devolución y a los cambios planteados el año pasado, en el año 2024. Un retraso, les recuerdo, retraso igual o superior a 60 minutos, devolución del 50% del billete. Retraso superior a los 90 minutos, devolución del 100% de los billetes. Esta sería la línea. No, han ido mejorando en ese aspecto, porque al principio era, si se retrasaba más de 30 minutos, te devolvían el billete íntegro. Sí. Y un poco que la proyección a 6 meses vista es que si hay un retraso de más de 2 días, te devuelven la mitad. Sí, y después cartel de ironía para Julio Lizano. Sí, no, yo también voy a... No, yo voy a ir a una cosa más doméstica. Mi situación esta mañana en la estación de Aravaca. Cuenta. Sí. Hoy no ha pasado nada, ¿eh? No. Simplemente ha pasado. Yo he llegado y la estación estaba petada de gente, lo cual es raro, porque normalmente a las horas que yo cojo el tren, que es sobre las 10, 9:30, 10 menos cuarto, somos 20, pero en fin, había 200. Algo pasaba antes. Entonces, yo miro fuera, hay una pizarra, y ponía que el tren que venía ahora era Príncipe Pío Chamartín.
Es decir, pasa por Príncipe Pío y acaba en Chamartín, ¿vale? Yo salgo a la estación, al andén, y ahí en la pantalla ponía sin parada, ¿vale? Y ha parado un tren. Digo, coño, sin parada y para, eso está bien, esto también. Y he preguntado a la gente, ¿dónde va este? Y me dicen, Príncipe Pío, Chamartín. Bueno, pues en Príncipe Pío nos han mandado todos los freires espárragos porque solo iba a Príncipe Pío. Es decir, las tres informaciones contradictorias. Eso simplemente esta mañana. No hay más que decir. Y no ha pasado nada. O sea, no. Bueno, el tren iba todo pintado, eso es un tema distinto. O sea, una guarrada, pero eso es un tema distinto. Por cierto, la palabra sabotaje es mucho peor que no robo de cable. Porque claro, si ha habido un sabotaje, el fallo de seguridad es tan bestia que nadie nos asegura que en vez del que el sabotaje sea quitar un cable, sea como dice Julio, que pongan una bomba en la vía, o que desmonten una vía, o que rectifiquen no sé qué, o que cambien un paso. Con lo cual el sabotaje es mucho peor, ¿eh? O sea, si te hacen un sabotaje, puede ser que económicamente te sea rentable, pero de cara a ciudadano yo estaría mucho más intranquilo si en España se puede sabotear una línea de AVE sin que se entere nadie, hasta que pasa el accidente. Pero, a ver, la palabra sabotaje, de nuevo estamos que consiguen su relato. Ya se habla de sabotaje y no se habla de la incompetencia del ministro, de todos sus adláteres y de cómo mantienen o no mantienen los servicios, porque es casi increíble que desde que ha llegado este ministro es un día sí y otro también, con problemas gravísimos en las estaciones, en los trenes, pero yo puedo admitir que un periódico que es correa de transmisión del gobierno diga bueno, se sospecha de sabotaje, pero no que se calle otras cosas, porque tras el parón hubo gente, cientos y cientos, que estaban hacinados en los trenes durante horas y horas y horas, y nadie les llevó agua, y nadie les permitió abrir las puertas, y algunos de esos trenes estaban parados en estaciones, con lo cual no sería tan difícil. Nadie les explicaba, y cuando se dirigían a los pocos inspectores que van en el tren y le pedían agua, vayan a la cafetería. Después de mucho trabajo de llegar a la cafetería, en la cafetería no había agua. Luego, señor ministro, no me hable usted de sabotaje. Cualquier alcalde de pueblo, cualquier presidente de diputación, cuando hay una catástrofe que puede ser imprevista o provocada por un sabotaje, lo que tiene preparada es la reacción de cómo ayudar a los ciudadanos. Allí había niños, familias con niños, había gente mayor, gente que a lo mejor necesitaba el agua para tomar sus medicinas. Y el señor ministro se pone un chaleco amarillo y dice, no, aquí falta un poco de cable de cobre y aquí también, y esto es sospechoso de sabotaje. Con eso no puede consolarnos a los españoles. Y si pensamos que resulta que todas estas que supimos que trabajaban y no trabajaban, que no tenían ningún título competente en ese ministerio, están en organismos que es Adif, que es Renfe, que son 40.000 organismos y muchísimas personas que de verdad que no quiero ofender a aquellos que están en los distintos trabajos de ese ministerio en una situación de gente cualificada y de gente preparada, pero está claro que hoy tenemos al cargo de instituciones que son fundamentales para los ciudadanos a gentes absolutamente incompetentes. Y una más, no es solo hacer trenes nuevos. ¿Cómo están las vías? Antes ibas en un AVE a Sevilla, ponías el ordenador encima de la mesa y podías trabajar. Ahora rebota y tiembla y si pones un vaso de agua cae, porque todo necesita mantenimiento y este gobierno ha recaudado más que nunca, más que ningún gobierno, pero lo gasta
para comprar a la gente, así de claro. Trenes nuevos, Carmen, y también que entren en los túneles, que eso es bastante importante. Antonio. Sí, para los jovencitos. Por esa vía circulaban antes del 92 un ferrocarril que utilizó en el año 92 para hacer el AVE Madrid-Sevilla. Se levantó lo que era la vía de Madrid-Badajoz. Y por esa vía los trenes, en la vergüenza que teníamos los mayores, los que somos mayores, de estar acostumbrados a que iban los trenes en punto con 4 horas de retraso. Bueno, pero esa era la España que un día se pretendió cambiar. Y hubo un partido también que colaboró en el año 92 a cambiar la Renfe. Y se cambió la Renfe y estábamos orgullosísimos del cambio de la Renfe, porque exportábamos el conocimiento y tecnología. Hoy lo que es más vergüenza es que se pueda hablar de sabotaje. Es decir, se pueden robar toneladas de cobre en este país y Hacienda Pública no se entera de la transferencia de esas toneladas, mientras que se entera de que un trabajador acaba de hacer una pifia de 50 euros. O ha desgrabado el renting del coche. Todo es así. Exacto, bien. Pero sin embargo, toneladas no se sabe parar el sabotaje de la... Eso es de vergüenza. Y por último, una sugerencia para el señor Óscar Puente. Una sugerencia, mete usted en los trenes, meta un vagón que lleve una carga de agua y urinario. Claro. Porque si esto va de lo que... ¿Tú de te lo que va, imaginas cómo porque la estaban tragedia, los urinarios del tren? tragedia de estar sin poder salir de un 10 tren. horas. En un vagón, ¿sabéis cómo huelen habitualmente muchos de los vagones, verdad? Yo viajo mucho en tren. Hubo viajeros que se tuvieron que bajar de los trenes para poder ir al baño fuera. Hombre, claro, primero porque se agota el depósito que cae con el desinfectante azul se agota. Así que vayamos a la modernidad. Pero 10 horas en un vagón. Pero yo quería ir ahí, mira. Bueno, es que no quiero ni pensar. Sancas, cuidado que es la hora de la comida, ¿eh? Sí, pero antes te no te preocupes, sí, no diré el taco. Antes te he dicho que me daba un poco igual un tema que otro porque eran todos juntos. Cuando hablaba Juan Iranzo del tema de paro, yo simplemente me he acordado de una noticia que salió ayer. No tiene nada que ver con el paro, pero creo que os ilustrará un poco. Era en OK Diario. El gobierno falseó la contabilidad presupuestaria de 2023 para ocultar un agujero de 3.211 millones de euros. Eso si le pregunta a alguien, a José Ramón Riera, lo magnificará y dará que la cifra no es exactamente esta, probablemente es más grande. Pero lo que es un dato muy interesante es que el gobierno falseó la contabilidad presupuestaria, de la misma manera que falsea las cifras del paro, cosa que nos explica José Ramón Riera y alguno más que nos manda información, como es este amigo que tenemos en un sindicato que nos manda cada mes. Eso es un hecho empírico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que llevamos unos cuantos años que no se gasta un puñetero euro en mantenimiento. Entonces, cuando no gastas en mantenimiento de carreteras, se producen baches, socavones. Cuando no se gasta en aceras, se producen problemas. Y en la Renfe pasa igual, y en todo lo que queráis igual. Entonces, eso no tiene arreglo ni siquiera instantáneo, ni siquiera barato. Probar a alguien de no hacer mantenimiento en el coche, veréis lo que cuesta la broma. José María, ¿cuántas Jessicas trabajan en Renfe? Ya me estáis mezclando temas, 13-20. Vamos a tratar de seguir avanzando y os pido que vuestras intervenciones sean un poquito más breves, porque si no, no podemos tratar todos los asuntos que tenemos previstos. Otro de los asuntos importantes, y ya cerramos este tema del caos ferroviario, es que el presidente de Renfe decía que también otro de los problemas que se había producido, que había causado el caos total, fue ese tren de Irio que se había enganchado a una de las catenarias y que había arrastrado todo ese cable durante varios kilómetros. Desde Irio lo desmienten y aseguran que lo que en realidad se produjo es que esa catenaria de Adif explotó antes de que llegara ese tren de Irio y que tuvo que pararse antes de llegar
a ese punto. Por otro lado, The Objective publica esta mañana ese argumentario de Moncloa donde se busca responsabilizar a la oposición y donde se envía el argumentario precisamente a todos y cada uno de sus ministros para mostrarse como víctimas en todo momento de la derecha, saboteando, dicen, a un gobierno legítimo cada lunes. De hecho, este lunes, ayer, se produjo una semana del gran apagón. Una semana después del apagón, todavía no se han determinado las causas ni los responsables. Desde Barcelona, el presidente del Gobierno afirma que va a llegar hasta el final para determinarlas. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Pero la oposición tacha al Ejecutivo de incompetente. Es incomprensible que sigamos sin saber qué ha pasado. Hay un vacío de información. Con todas las hipótesis aún abiertas, el Gobierno mantiene que las renovables no fueron la causa del apagón. Sin embargo, durante la última semana se han dado múltiples versiones sobre las posibles causas. El mismo día del apagón, el presidente achacó el incidente a una pérdida súbita del 60% de la energía. 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. El día del apagón, más del 60% de la energía inyectada era renovable, principalmente solar y eólica. Es por ello que un exceso de energías renovables se puso sobre la mesa como posible causa del apagón. Sin embargo, esta hipótesis acabó siendo rechazada de forma conjunta por Red Eléctrica y el Ejecutivo de Sánchez. La vicepresidenta tercera, Sara Agesen, lleva días asegurando que es simplista e irresponsable señalar a las renovables. Sin embargo, este lunes no ha descartado del todo que las renovables tuvieran su impacto negativo ese día. Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Sánchez incluso acusa de ignorantes a quienes vinculan este incidente con la falta de nucleares. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Ahora, una semana después, aún no sabemos las causas del apagón, pero el Gobierno se desvive por defender las renovables y señalar a las eléctricas, quienes exigen participar en el comité de crisis y tener acceso a los datos de Red Eléctrica. Y claro, en medio de esta situación hay muchos que nos dicen que nos parecemos a Venezuela. Bueno, fíjense en las siguientes declaraciones que además también ha recogido OK Diario esta mañana. Ahí estábamos viendo ayer al ministro Héctor Navarro y yo tengo en mi mano, por supuesto, el dossier completo de los sabotajes al sector eléctrico. Seguimos siendo víctimas de sabotaje. Sabotaje de quienes pretenden que Venezuela se hunda en un caos. No lo van a lograr. Claro. Joder, que no lo han logrado. Bueno, está Venezuela como para bromas. Madre luego. mía, es impresionante. Pero es el mismo, es que es el mismo relato. Es la construcción de un relato en el que cada vez tienen más esclavos. Es decir, en el mundo siempre ha habido esclavos. Aquí. Pues sigue habiendo. Cada día más. Cada día tiene más. Pero antes se sabía que lo eran. Cada día tiene menos, claro, cada día tiene menos gente el poder y el dinero, y más gente está al servicio a cambio de un plato de arroz y un poco de diversión. Punto pelota. Sí, y el mundo está funcionando con esclavos. Todas las novelas de ciencia ficción acaban igual, ¿no? Esclavos. En eso mismo. Esclavos. Y el Estado se ha convertido en un deus ex machina que lo controla todo. No hay prácticamente un lugar donde esconderse, porque la tecnología acaba permitiendo el espionaje hasta el último rincón. Neocomunismo. Sí, Carmen. es un Neocomunismo. Sí, es así. ¿Para qué vamos a decir? Escuchar a las gentes del gobierno avergüenzan, porque que una señora ministra diga no podemos decir que fueran las renovables. Oiga, si usted me dijera podemos decir que no fueron las renovables, como siempre están jugando con la realidad y están mintiendo. Lo cierto es que cuando hablan de una comisión que va a investigar, las propias eléctricas dicen que quieren estar ahí, lo cual es una prueba fehaciente de que no se fían de lo que haga o diga este gobierno y que hay que controlar. Es grave, todo el mundo, por lo menos el que tiene cabeza, el que es técnico, el que sabe de energía, habla de ese mix
que tiene que coordinar quien manda definitivamente en la luz, que es el organismo que ellos dicen que no es estatal, quieren decir ahora que es privado, pero mandan en él y por eso ponen a todos los consejeros y a la máxima responsable. Es muy grave todo lo que ha ocurrido, pero yo no me cansaré de repetir que una señora que es jurista, que es registradora, lo cual tiene mucho mérito, pero que por ser amiga de Sánchez y su mujer la colocan, demanda más en la energía y gana casi 600.000 euros al año, eso hay que repetirlo una vez y otra vez. 50.000 euros y que doña al Yolanda, mes. cuando dice 50.000 euros al mes. Exacto, 50.000 por sus profundos euros conocimientos al mes. en la materia, Que y es son, literal. que son 45 eso, veces el salario pero vamos, mínimo que de lo una repartan persona en entre esos España. trabajadores que dice Yolanda, que quieren que sean felices. Sean ustedes felices. Aquí los felices son ellos con el dinero de los españoles. Ahí va todo lo que recaudan, porque habrá que dar un día definitivamente todos los sueldos de todas las gentes colocadas por ser amigos de, y que además cuando lo hacen mal en un ministerio o un organismo, ya sea Correos o otro, luego lo colocan en otro cargo en el que ganan más. De eso hablamos ahora, porque esta mañana además le tocaba declarar a Miss Asturias, otra de las amigas íntimas de José Luis Ábalos, pero no ha acudido. Se lo contaremos en unos minutos. Antes, breve apunte sobre la Comunidad Valenciana, porque en el día de ayer, disculpen, conocíamos como la juez que sigue la investigación de lo que sucedió en aquel fatídico 29 de octubre ha desestimado la petición de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la imputación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En un auto, la magistrada rechaza esa solicitud basada en que no pidió la declaración de emergencia nacional al Gobierno central. Explica que no es el momento de elevar esa exposición razonada al tribunal porque todavía está en curso la investigación. En estos momentos también recuerda la juez que no es procedente y que debe sujetarse además a ciertos requisitos y exigencias que vienen recogidos en la jurisprudencia. Por otro lado, Carlos Mazón, el líder del Ejecutivo valenciano, anunciaba en el día de ayer más ayudas para todos los afectados de aquella riada. El primero de los decretos, el de nuevas ayudas para reponer la pérdida de vehículos. Por este motivo, este segundo decreto que anunciamos hoy amplía tanto la tipología de los vehículos perdidos como a la naturaleza de sus titulares. En total, estimamos que serán alrededor de 35,8 millones de euros, que ya se ha calculado que las riadas afectaron a unos 1.300 vehículos agrícolas, industriales o de servicios y a otros casi 10.000, en concreto 9.912, propiedad de personas jurídicas. Lo que anunció en el día de ayer Carlos Mazón es un total de 48 millones de euros que se dividen en 4 decretos diferentes, y entre las principales medidas es que se va a poner en marcha un bono turístico para activar el turismo, y también que se van a dar más conversaciones por vehículo perdido. Estaríamos hablando, dependiendo del caso, de una ayuda directa de hasta unos 15.000 euros. En fin, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad, aunque antes, como bien les decía Julio, que también para poder contar pues la verdad en total libertad, sin ningún tipo de censura. 50.000 son 600.000 al año. Nosotros les pido silencio porque estamos hablando muchas veces, y nos pasa a diario, unos por encima de otros, y en sus casas se vuelven absolutamente locos, se lo aseguro. Les decía que gracias a todos ustedes, a los que forman parte del Club de Amigos, a los que nos siguen de forma diaria, esta televisión puede seguir adelante. ¿Cómo pueden ayudarnos? Por dándose de alta en el Club de Amigos, porque por muy poquito nos ayudan muchísimo, mucho más de lo que piensan. Además, al margen de todo ello, de la vía de ayuda que es el Club de Amigos, ya saben que también desde el club organizan actividades muy interesantes y muy divertidas. Hoy mismo, por ejemplo, que es martes, a las 7 en punto de la tarde, ciclo de José Javier Esparza, cuestiones decisivas de la historia de España. Esta vez
toca la sesión denominada De Canalejas a Dato, Sangre, Negocios y Revolución. También, ya lo saben, mañana comienza ese cónclave para conocer al nuevo Papa y además, por este motivo, este jueves, día 8, también a las 7 en punto de la tarde, el club ha organizado con uno de los comentaristas de asuntos eclesiásticos más leídos de España, Francisco José Fernández de la Cigoña, también conocido como Paco Pepe, una tertulia relajada en la que se van a compartir detalles sobre este proceso que es del todo fascinante y también muy misterioso y que genera pues toda la expectación y atención mundial. Para inscribirse a todas las actividades, para ayudarnos a través del Club de Amigos, dándose de alta de forma puntual con las donaciones, si tienen cualquier duda, sugerencia, el número de teléfono que está viendo en sus pantallas, 91 616 24 64 o ese correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org. Este correo electrónico es el mismo al que tienen que enviar el sorteo que Julia Ariza ha decidido poner en marcha en este día. El sorteo, por si alguno de los espectadores pues, se ha enganchado un poquito más tarde al día de hoy, pues Julia Ariza les ha invitado a todos ustedes a que localicen una buena noticia acerca de Donald Trump y de su gestión al frente de la Casa Blanca, ahora que ha vuelto a salir reelegido como presidente de Estados Unidos. Eso sí, una noticia que no pueden encontrar ni en La Gaceta, ni en OK Diario, ni en el diario El Debate. Se van a elegir a 3 ganadores. El jurado inocente, María Francas y yo decidiremos cuáles son esas 3 noticias que merecen ser ganadores de este sorteo, un sorteo por el que se van a hacer con uno de los relojes que tenemos del Toro Televisión. Solo tienen que enviar esas noticias a clubdeamigos@clubdeamigos.org y mañana, en el programa de mañana, les diremos quién es el ganador, porque en este sorteo van a poder participar también todos aquellos espectadores que no nos vean en directo, sino en la redifusión de por la tarde, incluso la de la madrugada. Así que mucha suerte a todos. Última pausa de publicidad y volvemos. Cada vez son más las personas jóvenes de entre los 30 y 40 años que tienen artrosis, a pesar de ser una patología que está ligada al desgaste de las articulaciones y relacionada con el progresivo envejecimiento de la población. La obesidad y el aumento de las actividades deportivas que implican sobrecarga articular son algunos de los motivos que están detrás de ese incremento, según los reumatólogos. Hablamos de una patología que suele aparecer en las manos, en las rodillas, cadera y que produce una deformación lenta y progresiva. Dolor que empeora con el movimiento y la rigidez. No hay curación, pero sí se avanza en mitigar estos síntomas. Lo último, para personas con artrosis en las manos, son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es el responsable de Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, ¿y de qué manera nos ayudan estos guantes a todas esas personas que tienen artrosis? Pues efectivamente, porque hay que tener claro que la artrosis es un proceso que tarde o temprano la vamos a tener, que de momento no se ha conseguido nada que frene o que digamos pueda solucionar ese desgaste que tenemos de los cartílagos. Es una almohadilla que va desgastándose y que hace que los huesos, que en principio cuando está la almohadilla bien no choquen, pues empiezan a chocar. Empiezan a chocar, que es lo que provoca esa inflamación, esa artritis y ese dolor, ¿no? Bueno, los guantes que vamos a conseguir, no vamos a quitar evidentemente ese proceso degenerativo, pero sí vamos a conseguir que el dolor se remita o que se quite lo máximo posible, que ya es un paso muy importante, ¿no? Porque que tú te levantes por las mañanas y que cualquier cosa que haces normalmente, no sé, desabrocharte abrocharte un botón, levantar una persiana, abrir un bote, te esté doliendo, pues evidentemente pues es muy fastidioso, ¿no? Vamos a conseguir que con este tratamiento, que al final es masaje, vibración y calor, que eso siempre funciona, antes se coloca un guantecito que lleva una impregnación parecida a la parafina, que es un antiinflamatorio y analgésico, y luego también las ondas pulsantes, que son las que hacen que irrigue mejor la articulación. Tratamiento sencillo, 20 minutos y muy cómodo, porque además es agradable y que lo podemos hacer en casa mientras que estamos paseando, ¿no? Estamos hablando de las manos, pero también tenemos soluciones para la zona lumbar y para las rodillas. Sí, son dos también problemas en la zona, por ejemplo, de las rodillas, que cuando te duele la rodilla también hay una inflamación, puede ser por artrosis, puede ser a lo mejor que te hayan operado, que hayas hecho mucho deporte, cualquier circunstancia. Aquí trabajamos con terapias de luz, porque la onda pulsante no puede llegar, ¿no? La terapia de luz es infrarrojo y ultravioleta para que penetre dentro de esa articulación. Y luego también masaje, vibración y calor. Son 10 minutos una rodilla, si son las dos, 10 minutos la otra, pasear, caminar, subir escaleras para que no tengamos problema. Y luego la zona lumbar, pues hay muchísimas personas que tienen lumbalgias,
y esto pues invalida muchísimo, o zonas posturales. Entonces aquí trabajamos también con lo que es el infrarrojo, masa, vibración y calor. Con todo esto, digamos que tenemos 3 zonas muy importantes de nuestro cuerpo que si nos duelen, y sobre todo diariamente, podamos tener un tratamiento como son las manos, la rodilla o la zona lumbar. Y encima estáis trabajando en que llegue a muchos otros lugares del cuerpo, Sí, ¿no? estamos en una que todavía estamos en ese proceso para diferentes tipos de dolores en diferentes lugares. Es decir, muchas veces son más puntuales. El cuello, un codo, un tobillo. Bueno, en esa estamos. Todavía no la tenemos, pero vamos, si ya queréis información, nos podéis ir llamando porque la vamos a tener en breve. Pero primero tiene que pasar los pasos que han pasado todas ellas, que es que un médico, un reumatólogo lo vea y diga que efectivamente está funcionando. Va a ser prácticamente que sí, porque va a ser muy parecido a esas terapias de luz que tiene con ese masaje, vibración y calor, y luego el infrarrojo, que siempre funciona bien. Bueno, de momento, los guantes y la solución para la zona lumbar y la rodilla, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues mira, Adolfo? tenéis un teléfono ahí en pantalla, yo os animo a que llaméis. Lo primero, cuando llaméis, decir que llamáis de parte del Toro Televisión, porque ya sabéis que el trato va a ser espectacular, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Además, sois majísimos, con lo cual estamos encantados. Es ese 900-730-122, con un 30% de descuento, os regalamos la telemedicina, que es ese servicio que tú estás en casa y puedes llamar a un médico para consultarle lo que tú necesites, o incluso por videollamada, y el libro Historia de nuestros médicos, que está sacado de este programa que hacemos los sábados y los domingos aquí en El Toro, y ya también los lunes a las 10 de la mañana, o sea que estamos encantadísimos. Es interesantísimo, Adolfo, gracias. Gracias a ti, Alba. En fin, vamos con Pepa Millán en estos momentos en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Asegura que el tren estaba detenido y fue cuando retomó la marcha, cuando se detectó la falta de tensión en la línea, por lo que no pudo arrastrar la catenaria, tal y como sostiene el ministro. Lo raro es que los trenes funcionaran con un ministro que se dedica a tuitear y a señalar a personas anónimas en redes sociales. Hemos solicitado su reprobación y su comparecencia urgente en el Congreso. España no funciona con este Gobierno y no vamos a normalizar que en apenas una semana los españoles se hayan quedado sin luz durante todo un día, aislados, o que miles de ellos se queden atrapados en trenes durante una noche entera. No vamos a normalizar la miseria ni la ruina a la que Sánchez nos arrastra, ni que montarnos en un tren o encender la luz de nuestra casa sea toda una odisea. Nada de esto está ya garantizado con un Gobierno tercermundista. Tampoco vamos a normalizar ese kit de supervivencia que se han sacado de la manga y que no es más que la oficialización de la ruina que nos han preparado todos los responsables de que cada vez seamos más pobres y menos libres. Nos lo están robando todo y no vamos a dejar de denunciarlo. Este Gobierno se ha cargado España. La alta velocidad española fue la envidia de todo el mundo durante décadas, pero desde que Sánchez llegó a la Moncloa, los retrasos y las averías en los trenes son habituales. Han convertido un servicio que funcionaba como un reloj en un caos tercermundista, y esto es extensible a todos los servicios públicos. España ha dejado de ser un país fiable y respetable en el mundo. Hay que sacar a este Gobierno del poder cuanto antes, devolver el sentido común al Gobierno y a la política y acabar con su fanatismo ideológico, su corrupción y su nefasta gestión. Para ello es fundamental ejercer una oposición absolutamente implacable en todos los frentes. No caben negociaciones, ni pactos, ni acercamiento de ningún tipo, de ninguna índole con este Gobierno, y el que lo haga estará contribuyendo a que Sánchez permanezca en la Moncloa. Por otro lado, como saben, este jueves debatimos el Real Decreto Ley sobre los aranceles, que sin duda no es la solución al problema que sufre nuestro campo y nuestra industria, que llevan años siendo abandonados por el Gobierno y por las élites de Bruselas. Lo decimos con la misma claridad que lo dijo Santiago Abascal en Washington el pasado febrero. Rechazamos los aranceles como rechazamos cualquier medida que perjudique a los productores españoles. También rechazamos, por supuesto, la hipocresía del Gobierno, que presenta un decreto para vender humo. 14.000 millones de euros sin reformas estructurales, sin soberanía comercial y sin corregir el rumbo. Más deuda para no cambiar absolutamente nada. El campo español no puede más, pero eso no le importa en absoluto a quienes ahora hacen aspavientos mientras son el principal enemigo del sector primario y la industria por las políticas del falso ecologismo que se aplican desde Madrid y desde Bruselas.
Críticas de Pepa Millán, avanzamos ya y lo hacemos ahora con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Un ataque más a la libertad religiosa, en este caso a los católicos, porque Washington, el gobernador Bob Ferguson, que se hace llamar demócrata y católico, ha firmado una nueva ley en la que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión. Y esto es, ya en 2023 amenazó con hacerlo, redactó un borrador en el que si alguien conocía el caso de un abuso sexual infantil, está obligado a contarlo. Y había quitado al clero de ese borrador, pero ahora le ha añadido, es decir, que si un sacerdote en la confesión es conocedor de alguna información, tiene la obligación de ir a denunciarlo automáticamente a las autoridades. Y no hacerlo pueda llevarle a prisión o una multa de $5.000. El Ferguson declaró, cuando salió a conocer esta nueva ley, que como católico estaba muy familiarizado con el sacramento de la confesión. Dice que era conocedor y que además él tenía un tío que era sacerdote jesuita. Dice que esta legislación es de carácter muy importante. Y claro, que según lo que revela el texto, dice que la comunicación con las autoridades deberá realizarse en cuanto sea posible y en ningún caso más allá de 48 horas desde que surja la sospecha fundada. A lo mejor es que aquí también dice, bueno, si te dicen una información, pero luego si tienes una sospecha, pues también deberías ir a las autoridades. Al final lo que está haciendo es utilizar a los sacerdotes como informadores obligatorios. Y otra más, él decide y toma el control sobre un sacramento, en este caso el sacramento de la confesión. Y quiero recalcar que en el derecho canónico, en el caso de que esto se produzca, automáticamente el sacerdote tiene la excomunión. En derecho canónico es la ley sententie, que es como que ya está sentenciado automáticamente, que no hace falta que pase por ningún registro, ninguna autoridad, es automático. Si alguien cuenta lo que ha pasado dentro de la confesión, pues ahí va el sacerdote. Y es que además el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha alzado la voz contra esto y dice que va a anunciar una investigación sobre la primera enmienda de la nueva ley anticatólica del estado de Washington. Y dice el proyecto, esto es el propio departamento, dice que ha abierto esta investigación contra el gobernador Bob Ferguson, que a primera vista parece violar la primera enmienda, pues la libertad de expresión, libertad religiosa. Y también la División de Estados Unidos de Derechos Civiles va a investigar el aparente conflicto entre la nueva ley del Estado de Washington y el libre ejercicio de la religión, que la primera enmienda los estadounidenses alardean diciendo que es la piedra angular de la propia Constitución. Pues ahora mismo Bob Ferguson, gobernador de Washington, quiere tomar el control sobre lo que es el sacramento de la propia confesión. Antonio, ¿qué te parece? Bueno, me parece una estupidez. Y me parece una estupidez por una razón, y es que una persona tiene que decirle a un médico y tiene que decirle a un confesor aquello que está en su libertad poderle decir, siempre que considere que su relación con la persona a la que confía va a ser un secreto ante todas las leyes. Yo creo que con esto lo que va a conseguir es que nadie se pueda fiar de nadie. Es decir, si yo para dejar tranquila mi alma necesito confesarme, pues evidentemente, y si tengo el peligro de que al confesarme sea delatado, evidentemente no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por lo tanto, es una estupidez el meterse en ello, porque usted va a impedir que alguien le diga al confesor o al psiquiatra lo que usted le ha pasado. Y le ha pasado y le ha sucedido. Y tiene el derecho la persona de poder, porque es un derecho vital de su propia vida, de su propia esencia, el poder ir al psiquiatra como ir para ir a confesarse, que es más o menos lo mismo. No quiero compararlo porque lo trascendente en la confesión para el creyente y para el psiquiatra es el dejar
algo al psiquiatra, un síntoma al psiquiatra que tiene que corregir. Por lo tanto, estamos ante una estupidez. O sea, si yo le digo al psiquiatra lo que realmente acabo de hacer, que necesito corregirlo, naturalmente resulta que no se lo voy a poder decir porque me estoy tratando. No, y además que en este caso los sacerdotes, conocidos como los médicos del alma, se podría decir que ellos tienen lo conocido como el sigilo sacramental. Que es lo que tienen que hacer, y sí que han tenido respaldo por el obispo Thomas Daly diciendo que bajo ningún concepto los sacerdotes van a hacer esto que pide la ley y están dispuestos a ir a la cárcel con tal de guardar el secreto de confesión. Eso es clave, eso es lo que tiene que hacer el obispo para que no pase lo que dice Antonio. Lo que tiene que hacer el obispo. Antes me ha recriminado Alba por mandar a alguien a un sitio determinado. Pues lo que tiene que hacer el obispo... mandar a freír espárragos. Sí, o a esparragar. Bueno, Ramón Pi, que me daba golpes, por eso me decía esparragar, que para el caso es lo mismo. Pues yo creo que el obispo lo que tiene que hacer es directamente mandar al gobernador a esparragar y explicarle que los sacerdotes católicos les importa un pimiento lo que diga la ley en este tema y la opinión del gobernador, y van a hacer lo que van a hacer. Si le gusta bien y si no también. En fin, hay casos en la historia, cientos de casos de curas condenados por no haber soltado este derecho. Pues nada, pues ya se sabe, cuando eres cura te pueden dar bofetadas por varios sitios, y unas por esa, pues nada, que le... Creo que pasará la historia, aquella maravillosa película de Yo Confieso, que se grabó en Toronto, en Canadá, y cómo sufrió la cárcel el sacerdote porque no pudo delatar ni delató, ni lo intentó, sino todo lo contrario a quien se había confesado con él de un asesinato. Pero desde luego yo soy iglesia o yo católico, le digo al Estado de Washington o al que sea, zapatero a tus zapatos. ¿Qué tiene que ver la ley penal, administrativa, civil con las leyes, las normas de la Iglesia? Es un sacramento de la Iglesia y tú no tienes derecho a intervenir ahí. Y además, imagínate si realmente se puede hacer con el sacramento de la confesión lo que a ellos les parezca, pues habrá gente que se vaya a confesar para decir a propósito cosas que no sean ciertas y que ocurre después. Es una auténtica barbaridad. Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Mañana nos vemos con más asuntos porque, ya lo saben todos ustedes, una de las grandes citas del día era en el Tribunal Supremo. Era porque no se ha producido. Estaba citada a declarar Claudia Montes, la que fuera amiga de José Luis Ábalos y que el propio exministro de Transportes habría colocado en una filial de Renfe. Estaba citada a declarar en el Supremo, pero sin embargo un error judicial se lo ha impedido porque no fue notificada oficialmente y por lo tanto no tenía obligación, al no ser notificada oficialmente, de acudir hasta el Tribunal Supremo. En fin, por otro lado, ya saben que la mujer de Koldo, se lo contábamos ayer en la redacción abierta, triplicó sus subvenciones gracias a la actuación de José Luis Ábalos, por el hecho de José Luis Ábalos estar al frente del Ministerio de Transportes. 4 días antes de la salida de Ábalos del Gobierno, el exministro realizó una de sus últimas jugadas al frente de Transportes. El 6 de julio de 2021, Ábalos se alojó en el Parador de Granada con su asesor Koldo García y Francisco Coca Sánchez, un empresario administrador de Áridos Anfersa. Tras este encuentro, la empresa granadina triplicó sus subvenciones estatales. Una reunión llamativa para la UCO, ya que además coincide en el tiempo con la contratación en esta compañía de Patricia Úriz, exmujer de Koldo y exsecretaria de Ábalos. Fue en 2021 cuando Áridos Anfersa empezó a recibir ayudas públicas del Ejecutivo de Sánchez. Pero la cantidad que recibió la compañía granadina tras el encuentro en el Parador aumentó considerablemente. Antes del fichaje de Patricia Úriz, la compañía recibió un total de 250.000 euros por parte del ministerio que entonces dirigía Teresa Rivera. Pero tras contratar a Patricia Úriz, las subvenciones se triplicaron. Llegaron a recibir más de 438.000 euros en subvenciones.
La exmujer de Koldo García fue detenida en febrero de 2024. Tras su comparecencia ante el juez, fue puesta en libertad. Sin embargo, continúa bajo investigación judicial por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La UCO señala a Uriz como posible testaferro de Koldo García, ayudando a ocultar ingresos obtenidos de manera ilícita. Se sospecha que participó en la gestión de bienes inmuebles adquiridos con fondos de origen fraudulento, como una vivienda de 365.000 euros pagada en efectivo en plena pandemia. Además, en el momento de su detención, los agentes encontraron casi 30.000 euros en efectivo en su domicilio. Una consultora también está bajo lupa de los investigadores al considerar que Uriz la creó para justificar ingresos ilícitos de su exmarido. A pesar de las pruebas que le incriminan, Uriz acudió con la cara completamente tapada a la comisión de investigación en el Senado. Allí se acogió a su derecho a no declarar y su rostro cubierto con gafas de sol y pañuelo generó mucha controversia y críticas. Ahora las sospechas sobre ella no solo continúan, sino que además se han intensificado. Bueno, esta mañana, como les decimos, estaba citada Montes. A esta señora se la tendrá que notificar oficialmente y próximamente la veremos acudir al Supremo a declarar. Pero esto va en línea con lo que hablábamos antes, de todas las mujeres. Volver a lo de siempre, y honestamente lo digo con toda sinceridad, y sé que esto es una televisión. A mí me asusta ver a personajes como Koldo con ese poder que tenía en un ministerio tan importante como es el Ministerio de Transportes. Y ahora vemos que ese ministerio falla por todos los lados. Pero hay que contar y ver el dinero que han derrochado, que han tirado, que han malgastado, la cantidad de gente que colocan que no tiene preparación para el sitio en el que están o alguna otra, ni siquiera va al trabajo. Alguien de la oposición, porque si no lo haré yo misma, habrá que sumar la cantidad de sueldos, de gastos, lo que han hecho con Correos. Como no se tenga cuidado, lo harán con Paradores. Correos lo han destruido y Paradores le va a pasar lo mismo, porque ponen gentes ineficientes, ineficaces y encima, voy a llamárselo por primera vez, auténticamente amorales. Respaldo el gesto que me ha hecho Francas, amorales, porque son servicios públicos, pertenecen al Estado. Lo que ya dijo aquella vez la ministra, ¿y el dinero público de quién es? Pues ellos interpretan que es su dinero y nos lo quitan a los demás, a nosotros y también a Europa y también de donde puedan. Peor, Carmen. Honestamente, es algo que parecía impensable hace muy poco tiempo. Luego, Antonio, que nos quedan 3 minutos. Si pensaran que su dinero, no lo gastarían en la cantidad de tonterías que lo gastan. Como saben que es nuestro dinero, lo gastan impunemente, a más no poder. A mí lo que me sabe mal, no es que pase eso, que me sabe mal. Sí. Lo que me sabe mal es que de esos tíos barra tías, ninguno barra ninguna va a devolver un puñetero de euro. No. Eso es lo que me joloca. No, y algunos Antonio, lo colocarán en el sitio mejor. Antonio. Bueno, yo creo que no se han producido más golfadas nunca y con tanta parsimonia por parte de la población. O sea, esto es lo que sorprende, porque la golfada está clara, pero que la población lo pase tranquilamente es una novedad. Yo no lo entiendo. Nos quedan apenas unos últimos 3 minutos. Atención a esta información que publicaba El Debate, que la verdad nos sorprendía a muchos de nosotros, sobre cómo Óscar López, que actualmente no solo es ministro de Transición Ecológica, de Transición Digital, disculpen, sino también el líder del Partido Socialista en Madrid, pidió al que fuera comisario José Manuel Villarejo en el año 2016, atención, información sensible contra Pedro Sánchez. Concretamente, solicitó datos sobre los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez y así poder usarlos para perjudicar al que hoy es el presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista, que el propio Óscar López apoya.
pero en fin. Por cierto, les decía al inicio de este programa la sorpresa mayúscula que se ha producido en Alemania, porque por primera vez en la historia un candidato que se ha presentado a la votación no ha logrado ser investido como canciller del país germano. Contaba Merz, el socialdemócrata, con 328 votos, pero finalmente solo ha tenido 310. Lo que va a pasar a partir de ahora es que se abre un plazo de unos 14 días donde va a someterse a una nueva votación. O también se puede someter otro candidato para poder salir elegido como canciller. Si no, tendremos un escenario de nuevas elecciones. ¿Qué significa esta situación? Que al menos unos 18 diputados de la alianza que estaba firmada, que estaba pactada, no han respaldado a Merz en esta votación. No hay tiempo para más. Gracias a los tres por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, del canal de Telegram de Julio Ariza. Por lo demás, le esperamos mañana aquí, como siempre, a las 12 para ser puntuales, para seguir Dando Caña. Que pasen un feliz martes y que descansen. Adiós.